Un jet de negocios que transporta pasajeros a Akron, Ohio, ¡No, no, 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 no! se estrella en un barrio residencial a menos de 3 kilómetros de la carretera. Un avión cayó sobre una casa. Hay mucho fuego. No hay sobrevivientes. Los investigadores revisan los restos, pero encuentran pocas pistas. El avión quedó reducido a cenizas en el cerro. Pero el análisis detallado de los datos del radar proporciona una pista. Los autorizan a descender y luego esperan 2 minutos completos. ¿Por qué? Nos preguntábamos cuál era la situación en la cabina en ese momento. ¿Saben a dónde vamos? El clima no será el mejor. Nos encantaría que nos acompañara. ¿Oyeron eso? El vuelo 1526 de Execuflight está ascendiendo hacia una altitud de crucero sobre el medio oeste de Estados Unidos. Sigamos ascendiendo a 1500 pies por minuto. Bien. A bordo van 7 ejecutivos de una empresa inmobiliaria con sede en Florida. Lo siento. Alquilaron el jet de lujo de Execuflight, un transportista privado con sede en Fort Lauderdale. Donnie Shackelford es un ex capitán que trabajó para Execuflight. Execuflight transporta a la gente del sur de Florida por negocios, también a emprendedores, atletas e incluso artistas. 17,000 pies. Entendido. 17,000 pies. Nivelación lista. El vuelo 1526 realiza un viaje corto de 35 minutos al noreste desde Dayton a Akron, Ohio. El copiloto Renato Marchese es el piloto que vuela el Hawker 700 bimotor. Cuenta con más de 4,000 horas de vuelo en distintos jets privados. El capitán Oscar Chávez es originario de Colombia y cuenta con más de 6,000 horas de vuelo en jets privados y aviones de carga. El capitán había volado conmigo como piloto. Era buen piloto. Creo que Oscar y Renato disfrutaban mucho volar. Les apasionaba. Señores pasajeros, alcanzamos la altitud de crucero. Ya conocen la rutina. Aterrizaremos en Akron en media hora. ¿Alguien más quiere un trago? Sí. La experiencia de vuelo en el Hawker 700 era más que cómoda. Tenía una buena cocina. Era un avión espacioso con interiores modernos. Era un avión muy bonito. Salud. Zipline 1526, desciendan a 13,000 pies. Zipline es el alias para Execuflight. Descendiendo hasta 13,000 pies. Gracias, Zipline 1526. Verificaré el tiempo. Observación meteorológica automatizada. Viento 290 en 07. Nublado 1800. Temperatura 09 grados Celsius. Muy bien. Está nublado. Los pilotos se preparan para un posible mal clima en Akron. Ok. Veamos. Akron. Bien. ¿Rumbo? 249. El vuelo 1526 continúa su descenso. El aeropuerto de Akron está a menos de 20 minutos.
Iré a comprobar dónde estamos. ¿Saben a dónde vamos? Claro, mire, aparece aquí en la carta. Nos encantaría que nos acompañara, pero habrá mal tiempo y no podemos distraernos. No es como en las aerolíneas donde la puerta está cerrada. Pueden caminar hasta la cabina y hacer preguntas. A medida que el vuelo desciende hasta los 9.000 pies, Visibilidad de Akron. Neblina. Condición de cielo. Nublado. 600 fragmentado. los pilotos se enteran de que el clima en Akron está empeorando. Temperatura. 1 grados Celsius. Necesitan saber si todavía es posible aterrizar allí. Visibilidad de 2.4 kilómetros. ¿Qué visibilidad requiere? De 2 kilómetros. Todo está en orden. A 6 minutos de Akron, los pilotos se topan con otra distracción. Una instructora de vuelo le está enseñando a un piloto estudiante cómo aterrizar con mal clima, en la misma pista asignada al vuelo 1526. Zipline 1526. Hay otro avión que entrará al aeropuerto, que es más lento que el de ustedes. Vuelen con rumbo 360. Reduzcan la velocidad 170, desciendan y manténganse a 3.000 pies. Se les pide a los pilotos que alteren su rumbo, retrasen su descenso y que se mantengan a una altitud de 3.000 pies. Velocidad 170 y 360. Zipline 1526. Zipline 1526, el Piper aterrizó. Están autorizados para la aproximación al localizador 25. Autorizados al localizador 25. Gracias. Zipliner 1526. El Piper le da al vuelo 1526 una actualización del clima. Oigan, acabamos de aterrizar con el localizador y lo hicimos con la mínima. Gracias. Dijeron, lo hicimos con la mínima, que significa que tenían la mínima visibilidad necesaria para la aproximación. El vuelo 1526 ahora está a 6 kilómetros de la pista y comienza su aproximación final. ¿Puedes verificar si tengo todo? ¿Ignición? Todo está listo. En espera. A 40 kilómetros del aeropuerto, los pilotos siguen buscando la pista de aterrizaje. Finalmente, el avión atraviesa las nubes. Tierra. Continúa. Nivel ahora. Entendido. Levantar vuelo. Levantar vuelo. Levantar vuelo. ¿Qué está pasando? Levantar vuelo. Levantar vuelo. ¡No, no, 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 no! Un avión cayó sobre una casa. Hay mucho fuego. Se cayeron muchos cables. El vuelo 1526 de ExecuFlight cayó sobre una casa de 2 pisos. Los pilotos y pasajeros fallecieron.
Ahora, la NTSB debe determinar la causa de este fatal accidente. Execu Flight 1526 cae sobre un vecindario residencial en Akron, Ohio. Increíblemente, ninguno de los residentes estaba en casa durante el accidente. Pero el vecindario está impactado. Nunca imaginarías que un avión caería en esta zona residencial. Es una locura. Sí, parece que el ala izquierda chocó primero. Cuando los investigadores de la NTSB llegan al lugar, notan una gran hendidura que conduce al lugar del accidente. Una de las primeras cosas que noté mientras caminaba fue una gran hendidura en el patio delantero frente a una de las casas. Eso me indicó que hubo un problema con el control del avión en la aproximación. Flaps a 45. Los investigadores examinan de cerca los restos para determinar cómo habían configurado el avión. Una de las cosas que vimos desde el principio fue que los flaps estaban a 45 grados o con configuración completa para el aterrizaje. Sabíamos que intentaban aterrizar. Los configuraron para aterrizar y luego se estrellaron a menos de 3 kilómetros de la pista. ¿Por qué? Revisemos los motores. ¿Fallaron los motores cuando el avión se aproximaba al aeropuerto? Se ve en muy mal estado. Lo que buscábamos en los motores en el lugar del accidente era ver si estaban funcionando. Queríamos ver si había suciedad, trozos de hormigón, esa clase de cosas dentro del motor. Parece que fuera material aislante y tierra. Eso nos indicó que, al momento del impacto, los motores estaban produciendo energía. A la NTSB le falta mucho aún para resolver el misterio del vuelo 1526. Un equipo va al Centro de Control de Tránsito Aéreo para ver si el controlador tiene alguna información. ¿No pidieron ayuda? ¿No hubo nada inusual? Los retrasamos por un Piper que estaba delante de ellos. Les indiqué que cambiaran de rumbo, que redujeran la velocidad y se mantuvieran a 3,000 pies hasta la autorización, que fue a las 14:49:22 cuando estaban a 8 kilómetros. Zipliner 1526, el Piper aterrizó. Están autorizados para la aproximación al localizador 25. El Piper no afectó su aterrizaje. El Piper estaba en tierra cuando el jet de negocios todavía estaba a unos 8 kilómetros del aeropuerto. Una distancia amplia para un aterrizaje seguro. En el lugar del accidente, los investigadores revisan los restos en busca de más pistas. Lo que necesitaba saber era si había algo en los restos del accidente que fuera recuperable desde el punto de vista operativo. El material que usan los pilotos, la cabina, cosas que pudieran estar documentadas. Eso era lo que quería ver. Mira esto. Encontramos manuales que los pilotos debían tener a bordo. Es importante. Trae una bolsa de pruebas. Estaban dañados y quemados, pero pudimos examinarlos. Luego, los investigadores hacen su descubrimiento más significativo hasta el momento.
Hallamos el indicador del ángulo de ataque en los restos de la cabina. Eso es importante porque a cierto ángulo de ataque el ala entra en pérdida. ¿En qué ángulo estaba? Estaba muy dañado, pero pude ver que la aguja estaba en la franja roja. Cuando el ángulo de ataque está en rojo, entras en pérdida. En otras palabras, esa ala ya no volaba. Tan simple como eso. Los investigadores determinan que el avión entró en pérdida al aproximarse al aeropuerto. Ahora deben entender por qué. Levantar vuelo. Levantar vuelo. Perfecto. Envíalo a Washington. Recuperan la caja negra de audio de la cabina del Executive Flight 1526 y la envían a la sede de la NTSB para su análisis. Al saber que el avión tenía una caja negra de audio de la cabina, lo que más nos interesaba era que fuera directo a nuestros laboratorios. No sabía si tendría buena información. El RBC es doblemente importante en este caso, ya que el Hawker 700 no tenía una caja negra de datos de vuelo. Las cajas negras son muy importantes porque nos indican con precisión cuáles fueron las dinámicas de vuelo hasta el momento del impacto. Estas investigaciones son como un rompecabezas, y con una caja negra de datos de vuelo, el rompecabezas es mucho más fácil de armar. No tener eso en este caso nos dejó con poca información al comienzo de la investigación. Mientras los investigadores esperan la caja negra de audio, trabajan con lo que tienen, los documentos hallados en los restos de la cabina. El peso y el equilibrio. Mira esto. Descubrimos que el peso y el equilibrio no consideraba la unidad de potencia auxiliar o UPA. Es un pequeño motor a reacción que va atrás y que ayuda a impulsar a la aeronave cuando está en tierra. No tenían potencia auxiliar. El equipo se pregunta cómo se compara esto a lo que descubrieron en el lugar del accidente. Y ahí está. Vimos que la UPA estaba a bordo porque la encontramos entre los restos. Parece que llevaban más peso del que creían. Los investigadores creen haber encontrado un error en el peso y el equilibrio documentados en el avión. ¿Iban muy cargados? ¿Cuánto habrá pesado realmente este avión? Los pilotos hicieron sus cálculos sin tomar en cuenta una UPA, pero claramente había una a bordo. Nos preocupaba si el avión estaba dentro de su peso y equilibrio. La NTSB calcula el peso real del avión durante su vuelo final. La UPA pesa 136 kilos. Y según el reabastecimiento de combustible del avión, cargaron 3.701 kilos de combustible, pero solo anotaron 3.492. ¿En cuánto se pasaron en total? Llevaban 130 kilos de sobrepeso. El peso real del avión era un poco más de lo que registraron los pilotos. No habría supuesto una diferencia en el rendimiento de la aeronave. El peso de la UPA y del combustible adicional no era suficiente como para afectar el equilibrio del avión. Pero nos indicó que este equipo y esta empresa no seguían sus procedimientos de manera adecuada. Nadie supervisó lo que ellos debían estar haciendo. Los investigadores deben buscar en otra parte para explicar por qué el vuelo 1526 entró en pérdida. Sabíamos que no había una caja negra en el avión y eso es frustrante porque no tenemos los detalles precisos sobre la velocidad y la altitud de la aeronave. Para resolver el caso, la NTSB comienza a recopilar los datos que tiene. Los datos de radar del control de tránsito aéreo. Dime qué tienes hasta ahora.
Algo clave en la investigación fue cuando nuestro ingeniero pudo recrear el rendimiento del avión a partir de los datos del radar. Bien. Iban a 150 nudos 4 minutos antes del accidente. Continúa. Nuestro experto en rendimiento aeronáutico pudo estimar la velocidad del avión, el ángulo de ataque, la actitud, la altitud y la velocidad de descenso. A medida que el avión se aproxima al aeropuerto, se espera que disminuya la velocidad. Bajó de 556 a 279 nudos, todo normal. Los investigadores no encuentran nada inusual en el vuelo, hasta que se fijan en los últimos 2 minutos. Mira aquí, la velocidad disminuye a 130 nudos y luego sigue bajando hasta 98. Con razón entró en pérdida. Nos llamó la atención el brusco descenso de la velocidad. Al final iban a 98 nudos. Así entrarían en pérdida. La velocidad es crucial. Es uno de los puntos más importantes al volar cualquier avión, en especial un jet. Quizá buscaban mantenerse alejados del Piper. Lo dudo. El controlador les dijo que podían aterrizar 3 minutos antes de entrar en pérdida. Los datos de la velocidad dejan a los investigadores con más preguntas. Veamos los datos de la altitud. El equipo revisa el perfil de descenso del avión durante el periodo previo al accidente. La primera parte del descenso parece bastante normal. No era una aproximación de descenso continuo. Se nivelan en 9.000, 5.000 y 4.000 pies. Mira eso, qué extraño. ¿Puedes enfocarte en eso? Hacen un hallazgo importante. Mira, se mantienen en 3.000 pies durante 2 minutos. Es demasiado tiempo. Y luego caen abruptamente. Veamos la aproximación final que debían hacer. Ni siquiera se asemeja. En una aproximación normal, la trayectoria de descenso le permite al avión descender en una trayectoria de 3 grados hasta la pista. Comenzaron su aproximación final demasiado tarde. Y luego aceleraron para alcanzarla. Los datos muestran que después de retrasar su aproximación, los pilotos descendieron abruptamente y al doble de la velocidad normal. Cuando comenzaron a descender el avión a 2.000 pies por minuto para llegar a esa altitud más baja, la aproximación era inestable y en ese momento deberían haberla abortado. El controlador nos dijo que reconocieron su instrucción de descender. Zipliner 1526, el Piper aterrizó. Están autorizados para la aproximación al localizador 25. Autorizados al localizador 25. Gracias. Los autorizan a descender. Y luego esperaron 2 minutos completos. ¿Por qué? Queríamos saber cuál era la situación en la cabina en ese momento. Los investigadores de la NTSB recurren a la caja negra de audio de la cabina para entender por qué los pilotos retrasaron su descenso final a Akron. Ponla desde la primera instrucción del Piper. Zipline 1526, hay otro avión que entrará al aeropuerto y que es más lento que el de ustedes. Vuelen con rumbo 360, reduzcan la velocidad 170, desciendan y manténganse en 3.000 pies. Descenso a 3.000 pies. Velocidad 170 y 360. Zipline 1526. Descenso a 3.000 pies. Quieren 170 nudos. Ok. Tendré que frenar todo. Alguien bajó el tren de aterrizaje para comenzar a reducir la velocidad del avión y crear resistencia para obtener un poco más de espacio entre ellos y la otra aeronave. ¿Escuchaste lo que dijo?
Hay otro avión en la aproximación. Es más lento que nosotros. No sé si ya aterrizó. Al capitán le preocupaba mucho el espacio entre ellos y el vuelo de entrenamiento, y le decía eso al copiloto. ¿Oyeron eso? Los investigadores oyen que el sonido del empuje del motor disminuye. Veamos de nuevo la velocidad. La velocidad disminuye de 170 a 140 nudos. Es mucho más lento de lo que necesita para seguir. Mira, vas a 140. Sealiner 1526, el Viper aterrizó. Están autorizados para la aproximación al localizador 25. Autorizados al localizador 25. Gracias. El vuelo 1526 está ahora a 3.000 pies y posicionado para volar directamente al aeropuerto de Akron. Deberían comenzar su descenso. ¿Por qué los pilotos retrasaron su descenso durante 2 minutos y tuvieron que apresurarse después? Vas a 120. No puedes seguir desacelerando. Cuando el copiloto recibió la advertencia del capitán de que iban muy lento, el copiloto debería haber aumentado significativamente el empuje. Pero en cambio, los pilotos comienzan a discutir. No, ¿120? ¿De dónde sacaste 120? Es más bien 125. La velocidad de la aproximación. Pero aún no activas los flaps. ¿Y cuando se bajen? A eso me refiero. Si sigues bajando la velocidad. ¿Pero por qué? Porque entraremos en pérdida y yo no quiero. ¿Y cómo? Detente. Están tan ocupados discutiendo sobre su velocidad que olvidaron iniciar el descenso. Hay unos 2 minutos de conversación sobre la velocidad del avión. El piloto y el copiloto estaban discutiendo que el avión iba demasiado lento. Ese retraso de casi 2 minutos fue crucial. Ya iban demasiado lento, habían sobrevolado la altitud en la que debían estar y ahora deben apresurarse a la aproximación. El avión tenía que descender rápido. Lo que escuchan los investigadores a continuación es aún más impactante. Oigan, acabamos de aterrizar con el localizador y lo hicimos con la mínima. Se les notificó que la avioneta había aterrizado sin problemas en la pista. Flaps extendidos. Alto. Flaps extendidos a esa velocidad, ¿en qué pensaba? Pon de nuevo el gráfico de la altitud. Por eso el avión comenzó a caer como una roca. El equipo finalmente entiende por qué el vuelo 1526 terminó en un descenso de 2.000 pies por minuto, el doble de la velocidad recomendada. El copiloto se apresuró para que el avión volviera a su curso. El avión va demasiado alto y lento, y con los flaps extendidos en lugar de semi-extendidos. Necesitaban descender deprisa. Y ese fue el momento clave. Ahí supimos que el avión no fue configurado correctamente para la aproximación, y eso puso a los pilotos y a los pasajeros en mucho peligro. Debió avisar que era una aproximación fallida y hacer otra. Ahora, los investigadores deben averiguar por qué los pilotos continuaron con el peligroso descenso. Al ver los errores que cometieron los pilotos, nos preguntamos, ¿cuáles eran sus antecedentes? La investigadora de la NTSB, Satya Silva, revisa los expedientes de los pilotos para ver si explican su comportamiento el día del accidente. El copiloto contaba con más de 4.000 horas de vuelo. Fue el piloto al mando en 3.200 horas. Y aprobó todos sus cursos. ¿Salud? Había cumplido 50 años, sin signos de drogas o alcohol en el cuerpo. Pero mira esto. Parece que no durmió las 2 noches previas al accidente. ¿Habrá estado agotado? Descubrimos que el copiloto no había descansado lo suficiente como lo exigía el reglamento.
Veamos qué nos dice la aerolínea. Queríamos ver si era un problema de fatiga crónica que se manifestó varios días después, lo que explicaría por qué los pilotos, en especial el copiloto, habían cometido tantos errores. Gracias por venir. Es un placer ayudarles. Silva entrevista al capitán de ExecuFlight, Donnie Shackelford, quien había volado con el copiloto Marquese antes del accidente. Hábleme de su último vuelo con el copiloto. 2 días antes del accidente volamos a Fort Lauderdale. Quieren que vuele a México por la noche, como ahora. Eso no sería problema, considerando el tiempo de servicio, siempre y cuando permaneciera durante la noche en México. Entonces, ¿pasó la noche en México? No, vino directamente a Fort Lauderdale. Hablé con él la noche previa al accidente. Me dijo que estaba cansado por el otro viaje. Aunque cumplía con el número legal de horas entre vuelos, no había descansado. No debió estar en ese vuelo. Que el copiloto tuviera que realizar un vuelo nocturno y no durmiera cuando su cuerpo quería hacerlo, resultó en una alteración circadiana. Sabemos que el cuerpo humano tiene límites. Si no duermes lo suficiente, con el tiempo tu comportamiento puede ser desastroso y eso provoca accidentes aéreos. Como el copiloto durmió la cantidad de sueño requerida la noche previa al accidente, los investigadores no pueden precisar que la falta de sueño fuera la causa de haber tomado malas decisiones. Hay algo del vuelo que sigue preocupando a Silva. ¿Con qué frecuencia piloteaba el avión el copiloto? Solo cuando no había pasajeros que pagaran. ¿Por qué? Política de la empresa. La empresa tenía un procedimiento para que los copilotos adquirieran experiencia piloteando. Y eso ocurría en viajes cuando no había pasajeros a bordo. Renato no debió ser el piloto, debió ser Oscar. Silva descubre que el capitán violó los procedimientos operativos estándar. Lo que no sabemos y lo que es algo confuso es por qué en este caso, cuando iban pasajeros a bordo, estaba el factor del mal clima y con una aproximación relativamente compleja. ¿Por qué el capitán decidió que el copiloto piloteara? La NTSB quiere saber por qué el capitán Chávez no respetó la política de la empresa y permitió que el copiloto piloteara el avión con clientes a bordo. Mira esto. El capitán tampoco durmió mucho. Durmió toda la noche antes del accidente, pero no descansó 8 horas continuas en las 4 noches anteriores. Tal vez también estaba fatigado. Es posible. Al revisar su expediente, parece que días antes, él solo había dormido en promedio unas 6 horas. Los investigadores buscan cualquier indicio de fatiga en la caja negra de audio. Retomemos donde quedamos al comienzo del descenso final. Al descender de los 3.000 pies, los pilotos comienzan su lista de control de aterrizaje. ¿Puedes verificar si tengo todo? ¿Ignición? Todo está listo. En espera. Amortiguador de guiñada, piloto automático, válvulas neumáticas. Se detuvo en medio de la lista de control de aterrizaje. Parece distraído. La lista de verificación debía hacerse hasta el final. Notamos en la caja negra de audio de la cabina que las listas de control que debían cumplir nunca las completaron. En lugar de completar la lista, el capitán se enfoca en el descenso errático del avión. Vas en picada. ¡No lo hagas! 2.000 pies por minuto. Oye,
Sí. 2000 pies por minuto. No vayas a 2000 pies por minuto. ¿Me entiendes? El capitán estaba dirigiendo tanto al copiloto que en ese momento, en la parte más complicada de la aproximación, donde las condiciones del clima no eran las mejores, él debió haber tomado el control del avión. Cuando un capitán sienta que debe decir, yo tomaré el control porque no lo estás haciendo bien, no debería dudar al hacerlo. ¿Por qué no tomó el control? Los investigadores escuchan algo más que los efectos de la fatiga en los registros. Al hacer pilotear al copiloto, el capitán estaba dividiendo su tiempo como capitán e instructor. No estaba manejando adecuadamente la cabina como capitán. No vayas tan lento al estar a 500 pies del suelo. Vuelve al gráfico de la altitud. Están a menos de 500 pies del suelo. Están por debajo de su altitud mínima de descenso. Es fundamental no descender más de esa altitud hasta haber visto el aeropuerto o la pista. Pero continúan descendiendo. Tierra. Ahora puede ver tierra, pero no la pista. Venían bajando desde los 3000 pies y tenían que llegar a la altura de descenso mínima, que estaba a solo 500 pies del suelo. No había mucho espacio para cometer un error. Continúa. La caja negra de audio revela que el capitán violó una regla fundamental al continuar descendiendo sin haber visto la pista. Si no la ves, abortas el aterrizaje. Como los pilotos seguían buscando el aeropuerto mientras descendían de la altitud mínima, ninguno de los dos notó el descenso en la velocidad. Nivela ahora. Entendido. ¡Ahora! Levantar vuelo. Levantar vuelo. Fueron demasiado lento en el último tramo y no se dieron cuenta ni siquiera con la alerta vibratoria que estaban entrando en pérdida. Levantar vuelo. Levantar vuelo. Eso los condenó. No pudieron salir de esa pérdida. ¡No, no, 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 no! Ellos convirtieron su situación en una catástrofe. Los investigadores encuentran suficiente evidencia en las grabaciones para concluir que la fatiga fue tal vez un componente de su mala toma de decisiones. Hallamos que el comportamiento del capitán podía atribuirse a la fatiga. Pero la fatiga no explica la larga lista de procedimientos fallidos en el vuelo 1526. Rompieron tantas reglas que uno se pregunta quién los entrenó. No seguían los procedimientos, no completaron las listas de control y requerimientos. Se retrasaron en la aproximación, volaban con la configuración incorrecta. Decidimos investigar y ver su experiencia para saber qué los llevó a cometer estos errores. La NTSB pide los registros de empleo y entrenamiento de los últimos 5 años de los pilotos. No van a creer esto. Quedan sorprendidos con los hallazgos. La rescisión del contrato del capitán dice que lo despidieron de su último trabajo. Los investigadores se enteran de que habían despedido al capitán porque no se presentó al entrenamiento. Escuchen, al copiloto lo despidieron porque su desempeño no era satisfactorio. Al copiloto lo despidieron porque tuvo problemas durante el entrenamiento de vuelo. Ambos tuvieron problemas de entrenamiento y los despidieron por eso.
Y ExecuFlight lo sabía. Era sospechoso el motivo del despido del capitán de su trabajo anterior. La contratación del copiloto en este caso podría ser una contratación por conveniencia. Así tendrían a alguien sentado en esa cabina y dirían, tenemos un copiloto porque tiene su licencia. ¿Por qué ExecuFlight contrató a estos tipos? Y empiezas a preguntarte, ¿la empresa sabía de estas deficiencias? Si fuera así, ¿hizo algo al respecto? Muchas gracias. Adiós. Acabo de hablar con el presidente y dijo que conocía sus historias, pero de todas formas los contrató. El presidente de ExecuFlight declaró que había contratado al capitán debido a su amplia experiencia en el avión Hawker y por los vuelos que había realizado personalmente con él antes de su contratación. Al copiloto lo contrató basado en la recomendación de otro piloto y por un vuelo que había hecho con él personalmente. Dijo que no se contactó con sus empleadores anteriores. Al contratar a un piloto es muy importante hacer lo que dice la ley, seguir la normativa, ponerse en contacto con los empleadores anteriores para poder saber si esta persona tiene malos hábitos que ciertamente no querrás en tu empresa. ExecuFlight los capacitó en CRM. La capacitación en administración de los recursos de cabina es enseñarles a los pilotos a trabajar en equipo, usando todas las herramientas disponibles para que operen como uno solo. Pero cuando los investigadores revisan el programa de capacitación CRM de la aerolínea, quedan perplejos. No es un gran manual de entrenamiento. Las regulaciones requerían que ExecuFlight capacitara en gestión de recursos de cabina, y lo hacía. Pero descubrimos que la capacitación era insuficiente y la evaluación de los pilotos no era la apropiada. Este era un accidente que se veía venir. La NTSB concluye que la causa probable del accidente fue la mala gestión de los pilotos en su aproximación, la desviación de los procedimientos operativos y las prácticas negligentes de contratación y capacitación de ExecuFlight. Determinamos que ExecuFlight no se aseguró de que los pilotos siguieran los procedimientos operativos estándar. En su informe, la NTSB hace varias recomendaciones a los operadores privados como ExecuFlight. Incluyen una mejor formación para los pilotos en aproximaciones de no precisión como la de Acron y la instalación de cajas negras de datos de vuelo que también podrían usarse para monitorear el progreso de los vuelos. Las recomendaciones de la NTSB se reducen a cómo vigilas a los pilotos. ¿Sabes lo que ocurre en tu cabina? ¿Sabes lo que hacen tus pilotos? Los procedimientos operativos estándar son sumamente importantes. Así como decimos que la velocidad es crucial, cumplir los procedimientos operativos estándar es crucial. Y si comienzas a eliminar esa estructura, retrocedes en el tiempo y pierdes el beneficio de todas las lecciones que hemos pagado caro en el pasado debido a accidentes.